Desde ahora, Joan Monegro y un equipo especializado comparten con nosotros los temas más relevantes de economía y finanzas en la revista radial más actualizada. En el aire, iMoney Super 7. Gracias por estar aquí con nosotros en este subprograma iMoney Super 7. Como todos los días, para hablar de economía y finanzas. En el día de hoy tenemos un programa muy especial, sobre todo que en el foro estamos, Víctor y yo, porque hoy vamos a tener como invitada a una figura de la economía dominicana muy importante, una persona muy preparada, que yo creo que todo el que ha cursado por INTEC en el área de economía le tiene mucha admiración. Personalmente, bueno, los dos, ¿verdad? Tanto Víctor como yo, somos dos personas que le tenemos mucha admiración a la figura que viene a acompañarnos a hablar un poco más de economía y sobre todo también que es una de las personas que más saben sobre toda esta planificación que se ha hecho en la República Dominicana en los últimos años. Así que, antes que todo, date la bienvenida, Víctor, con usted el economista, Víctor Núñez. Mira, buenos días a todos y personalmente déjame comentarte que tal vez no fui su mejor estudiante porque fue una de las C que más me dolió por no andar con calculadora en los exámenes. Es que son fuertes, eran fuertes los exámenes. Sí, principalmente organización industrial, tan fuerte. Pero como bien menciona Joan, es un prestigio comentar con esta clase de economistas y el prestigio también del honor que uno le tiene. Sí. Porque Magdalena también me dijiste el nombre. A nivel. ¿Lo estaba guardando? Ya lo estaba guardando. Ya le di el spoiler. Sí, hoy vamos a tener a Magdalena aquí con nosotros. Pero sigue. Pero mira que para comentarte que también como economista los reconocimientos nacionales que ha tenido que muchas personas le tienen admiración, que también hasta el periódico del Dinero la ha puesto en la portada de las mujeres más influyentes a nivel nacional. Y no sé si, que lo comenté la semana pasada, Bloomberg también hizo una lista de 500, no sé si economistas o personas más influyentes a nivel de Latinoamérica. Y creo, si no mal leí, también se encuentra en esta pequeña lista. Bueno, 500 personas. No, pero sí, de toda la gente que está en Latinoamérica, en verdad es admirable. Y con esto justamente vamos a dar inicio a este programa para profundizar en este tipo de temas y hablar con esta figura. Así que sigan con nosotros en este subprograma iMoney Super 7. Seguimos con iMoney Super 7. Gracias por seguir aquí con nosotros en este subprograma iMoney Super 7. Y como habíamos mencionado, hoy tenemos aquí a una figura que para nosotros es de alto calibre, alto nivel de respeto, y es la economista, doctora en economía, Magdalena Lizardo Espinal, profesora tanto de Víctor como yo, como una gran cantidad de economistas en el país, y actualmente directora de la consultora Pareto. Estimada, bienvenida, ¿cómo se siente, profesor? Muy bien, un placer y realmente muy contenta de estar con ustedes. Usted sabe es un gran honor. Usted sabe que a nosotros nos va a salir la palabra profesora de vez en cuando, porque así fue que siempre la conocimos. No. La admiración y justamente, si nosotros, como yo le digo a las personas, estamos llevando conocimiento a los demás, es porque usted y el equipo de los profesores también nos transmitieron ese conocimiento a nosotros. Estimada, nosotros para comenzar quisiéramos hablar de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Este fue un documento que se creó hace muchos años con visión al 2030 y usted fue la impulsadora, o sea, la principal figura en toda esta construcción. Por lo tanto, nosotros quisiéramos hablar un poco de cómo fue este proceso y qué implicaciones llevaba este documento como tal, que ya, según lo que estábamos justamente calculando, el último gobierno completo va a ser el que viene. Por lo tanto, ya este último gobierno tiene que ir haciendo los pasos, entendemos, para el plan de más adelante. Bueno, muy buenos días y para mí realmente un honor estar con ustedes dos aquí. Sobre todo porque soy una fiel seguidora de que los avances es parte de un proceso, de una carrera de relevo. Yo voy adelante, pero para mí la mayor satisfacción es que ustedes como alumnos ya profesionales
puedan seguir con igual empuje y con igual compromiso con lo que son los problemas, la solución de los problemas del país. Entonces, para mí, realmente me siento muy feliz de estar con ustedes. Fíjense, la Estrategia Nacional de Desarrollo fue aprobada en el 2012 mediante una ley, pero respondía a tratar de crear un consenso nacional sobre una serie de metas a largo plazo que el país debía perseguir en materia de desarrollo institucional, desarrollo social, económico y ambiental. ¿Por qué en ese momento se planteaba la necesidad de abordar problemas de largo plazo y fijarse objetivos de largo plazo? Bueno, porque nosotros en el 2003, 2004, en el marco de la crisis bancaria que se dio, los índices de pobreza subieron vertiginosamente, un impacto muy fuerte, y interrumpió lo que venía siendo una trayectoria de crecimiento y de reducción de pobreza que se inició a raíz de las reformas de inicio de los 90. Entonces, ante ese choque de la crisis bancaria, se plantea una serie de reformas estructurales que iban de la mano no solamente en los aspectos macroeconómicos y de una mejor gestión de la administración financiera del Estado, sino también de poder tener una mejor planificación del desarrollo nacional. ¿Por qué decirlo así? Porque muchos de los problemas de desarrollo no se resuelven en una gestión de gobierno. Necesitan varios años, décadas en algunos casos, de políticas con una finalidad y un horizonte bien claro de qué es lo que procuran. Y además, porque abordar esas políticas, que son políticas de Estado, requiere del compromiso de la clase política, de los sectores económicos y de los sectores sociales. En ese sentido, entonces, la estrategia fue una apuesta en ese momento, cuando comienza su formulación, 2007, 2008, fue una apuesta a tratar de concertar una serie de metas nacionales y que los distintos gobiernos pudieran tener esas metas como un referente de hacia dónde orientar sus políticas. Al final de cuentas, es muy importante no solamente hacer cosas, sino los resultados que logramos con esas cosas. Y el documento es tan completo que dice hasta cuál indicadores tener, todo este tipo de figuras. Bueno, entonces la estrategia, de alguna manera, como todo proceso, uno siempre puede ver el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. A partir de la aprobación de la ley 498 del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, en el país comenzaron a estructurarse una serie de instrumentos de planificación de largo y mediano plazo, que en algunos casos, que en general contenían una serie de iniciativas, de políticas y de programas de inversión pública que los gobiernos han ido desarrollando, tanto las administraciones del PLD como la administración del PRM, a través del Plan Nacional Plurianual del Sector Público. ¿Por qué digo que siempre es posible ver el vaso lleno y medio vacío o medio lleno? Porque cuando se planifica, no se planifica como si tuviéramos una bola de cristal. Se planifica sobre la base de una gran incertidumbre, donde hay cosas que efectivamente salen como usted la pensó y hay otras cosas que necesitan ser ajustadas. Nadie en el momento en que se hace la estrategia pensó en una pandemia de la magnitud del COVID. Igualmente, aunque la estrategia plantea la necesidad de una adaptación adecuada al cambio climático, es posterior a eso, al 2012, que hemos logrado ver lo que significa el cambio climático en términos de incidencia de eventos climáticos extremos para el país, de sequía, y lo que cuando pueden ocurrir estos eventos de golpe y porrazo, lo que hemos avanzado puede ir hacia atrás.
Bueno, sí, claro. O sea, que entonces, lo que yo avancé la estrategia tiene un sistema de seguimiento y lo que el Ministerio de Economía anunció sobre su evaluación hasta el año 2023 es que tras la pandemia ha habido un retroceso importante en algunos indicadores y aunque en otros se ha logrado avanzar. Entonces, el punto aquí es la relevancia de actuar conforme a objetivos claros de qué es lo que buscamos. Muchas veces las acciones podrán adecuarse, tendrán que innovarse nuevas acciones porque vienen nuevas situaciones, pero el objetivo tiene que estar claro en materia de lo que se procura. Aquí viene un tema que es el tema del momento, ¿verdad? Este preámbulo es importante porque justamente en el plan, desde el 2012, se hablaba de una reforma fiscal. ¿Qué decía este plan o qué puntos podemos tratar sobre la necesidad desde el 2012 de esta reforma fiscal? Bueno, se habla en la ley 112 de la necesidad de un pacto fiscal. Y insisto en lo del pacto porque necesariamente tiene que ser el concurso de haber llegado a una serie de acuerdos nacionales sobre la fiscalidad. Pero la fiscalidad como instrumento de financiamiento del desarrollo en condiciones de estabilidad macroeconómica. Entonces, en ese momento cuando se formula la estrategia, era claro que no podíamos descansar únicamente de un aumento de impuestos para financiar la estrategia. Tampoco descansar únicamente en aumento de los préstamos externos. Sí. Y de entrada ya estábamos con un nivel de gasto relativamente reducido, lo que implicaba, más que reducir gasto, tener que racionalizar el gasto y hacer un mejor uso del dinero. Entonces, en esa propuesta de pacto fiscal se plantea la noción de reforma integral. Integral en el sentido de que deben abordarse la necesidad de aumentar la presión tributaria, generar mayores ingresos, la necesidad de asegurar sostenibilidad de la deuda a largo plazo, la necesidad de racionalizar el gasto, porque el tema no es gastar por gastar, es gastar en cuestiones que tengan valor y que aporten a resolver problemas. Y también se planteaba la necesidad de la racionalización de los precios o de las tarifas de los servicios públicos. ¿Por qué? Porque nosotros en general tenemos una situación de tarifas que no reflejan adecuadamente lo que es la provisión de los servicios públicos. Tarifas distorsionadas que implican a largo plazo servicios públicos también con niveles bajos de inversión. Eso es lo que yo pregunto. Cuando yo decía racionalizar, no es bajar, como tal vez escucha la gente, sino ponerlo a su justa medida. Racionalizar es, primero, que puedan recuperar por lo menos los gastos corrientes de la provisión de un servicio público. Claro, sí. Si se entienden que no todo el mundo está en condición de poder pagarlo, entonces establecer algún mecanismo de subsidio directo a esa población que no lo pueda pagar, porque si no, a la postre, ¿qué es lo que pasa? Termina siendo el servicio mal provisto o financiado a través de dinero del presupuesto general, que como el caso del sector eléctrico, por ejemplo, la mayor parte de los años hemos estado gastando entre 1% y 1.5% del PIB para poder dar un servicio eléctrico generalmente precario. Sí. Entonces, simplemente subsidiar sin abordar los problemas de fondo es una inversión, un gasto con muy poco rendimiento o con un poco impacto para resolver el problema en sí. Aquí viene el tema justamente. Este tema del sector eléctrico nosotros siempre lo hemos traído a colación porque, como bien se menciona, podemos creer bien
que se ha desarrollado un sector, que han crecido la producción y todo esto, pero al final el ciudadano a pie, que se le sigue yendo la luz, sigue diciendo que hay situaciones. De cara a la reforma, entonces, ¿cuál es su opinión sobre los subsidios y directos, los subsidios que se le hacen a las empresas, las exoneraciones que se le hacen a las empresas? Sí. Antes de entrar a esa pregunta, el pacto fiscal también contempla en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo una ley de responsabilidad fiscal, en el sentido de que vas a gastar de manera que no termines generando una situación macroeconómica complicada, sino conforme a unas metas de déficit o de superávit que garanticen la sostenibilidad de la deuda en el largo plazo y evitar caer en crisis. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y ya entrando a la situación del régimen tributario dominicano. Primero, nosotros ciertamente, para nuestro nivel de ingreso, nosotros recaudamos poco como proporción del PIB. Después de Guatemala, estamos entre la posición entre segundo y tercer menor país de la región, de América Latina y el Caribe, con menor nivel de presión tributaria. Entonces, es necesario generar mayores ingresos para asegurar un financiamiento adecuado de la inversión. El país necesita proveer servicios públicos de mejor calidad, pero también ampliar la cobertura de muchos de los servicios públicos, y eso necesita recursos. Ahora bien, el tema de cómo elevar esa presión tributaria es el punto de debate en todos estos días, sí. Y ustedes lo han visto. Que nadie quiere que le suban, que hay que subir al otro, a mí no, todo eso. Entonces, aquí hay un elemento que hay que tomar en cuenta. Nosotros necesitamos suficiencia de ingresos, suficiencia que va a depender de nuestras propias metas en materia de inversión y en materia de provisión de servicios públicos. La estrategia daba unas pautas de hacia dónde se quiere llegar. Puede ser que alguna de esas metas ya estén imposibles de lograr, pero hay procesos de ajuste y esta es la oportunidad para hacerlo. También tiene que la reforma tributaria aumentar la eficiencia. Y también tiene otro elemento vinculado a equidad. Y yo quiero entrar en el problema de eficiencia. Nosotros somos uno de los países donde muchos de los impuestos que tenemos tasas relativamente consistentes en los promedios de la región, tasas impositivas o un poquito superiores a las tasas promedio de la región o en el promedio. Pero a la hora de saber cuánto recaudamos, la eficiencia es reducida con relación a otros países. Lo que pudiéramos recaudar es mucho mayor de lo que efectivamente estamos recaudando. Claro. ¿A qué se debe eso? Bueno, se debe en que muchas veces las bases están reducidas, son pequeñas, las bases impositivas. Nosotros tenemos no solamente unos niveles altos de elusión de leyes que hacen que dispensan del pago de impuestos a determinados sectores, empresas, consumidores también, pero también los niveles de evasión son considerables. Entonces, aquí el tema de la eficiencia pasa por reducir esas posibilidades de elusión y evasión, racionalizar los incentivos y el tema de racionalizar, solamente quiero decir lo siguiente. Nosotros tenemos 43 leyes que otorgan incentivos, tratamientos. 43 específicas, pero de esas, pero adicional, hay 12 leyes generales que también establecen incentivos en el marco de toda la legislación tributaria y aduanera. Y me imagino que muchas de esas eran temporales. Algunas, pero la temporalidad se renueva, ¿no? Al 23. O sea, la información de gasto tributario del Ministerio de Hacienda y del equipo interinstitucional es la que se utilizó para el presupuesto del 24. O sea, no es que
fue antes, no, están vigentes. Están vigentes, exacto. Entonces, aquí el tema de la eficiencia implica, imagínense lo que es administrar 43, casi 55 disposiciones legales que a distintos sectores, con distintos instrumentos, con distintas tasas de exención, con distintas modalidades de exención, hace que la administración tributaria termine siendo también ineficiente. Muy costoso. O sea, el proceso de caer atrás de esa ley, a esa administrar todo ese entramado, a mi entender, no es la forma más adecuada para nosotros incentivar el desarrollo de determinados sectores productivos o de apoyo al consumo de determinados grupos de la población, de los consumidores. Entonces, el primer punto, a mi entender, es que este proceso de reforma no solamente no debería enfocarse esencialmente en cuestiones de aumentar tasas. Nuestras tasas son relativamente en torno al promedio y hasta eventualmente pudiera considerarse algunas reducciones, las reducciones de algunas de ellas. Debería concentrarse en tratar de hacer un sistema tributario mucho más sencillo, con menos huecos o posibilidades de evasión y de una complicación muy alta en su administración, de manera que se facilite para la administración, pero también para las empresas que quieren formalizarse o que incentivar, que pueda haber un atractivo a formalizarse. Cuando formalizarte lo que significa es un dolor de cabeza por el montón de impuestos que tienes que comenzar a pagar, pero también todo lo que implica la gestión contable de darle seguimiento a todo eso, para muchas personas, para muchas pymes, no tiene mucho atractivo el formalizarse. Particularmente hay un dato del Doing Business de que alrededor de 307 horas al año se dedicaban solamente para completar, llenar impuestos en el país. O sea, estamos hablando fácilmente de 30, más de 30 días. Solo haciendo impuestos. Solo todo lo que implica llenar los requerimientos impositivos. Entonces, la eficiencia tributaria pasa por una estructura de impuestos mucho más simple, pero también que facilite el cumplimiento tributario de aquellas personas que deben de hacerlo. Y en el caso de los que tienen incentivos por el tema de incentivos al desarrollo productivo, tratar de hacerlo mucho más equitativo, mucho más racional, porque al final de cuentas, el que está disfrutando de un incentivo muy bien, pero el que no lo está cargando mucho más pesado, por lo que debe ser una responsabilidad de todos, la provisión de bienes públicos. Y aquí viene, bueno, Víctor, tú tienes una pregunta, ¿no? Mira, en este tema siempre sale a la luz algo que todos los dominicanos, que yo siento que pecamos, que siempre queremos todo rápido. Y va también con la mano de la reforma, pero como bien todos sabemos, la reforma no se puede hacer de la noche a la mañana. Y también un poco para ponerla en la mesa, usted tiene otro documento sobre también cómo la prosperidad se distribuye a nivel equitativo en el país, que no sé si fue en 2014 que se habló ese documento. Y justamente habla sobre cómo algunas propuestas a nivel de la reforma fiscal pueden afectar un poco el tema del bienestar si se quiere implementar a esta velocidad, o sea, siendo dominicano que lo queremos tan rápido. Sí. Pero, y poniendo también el ejemplo con el tema del sector eléctrico, justamente ayer Miguel Collado comentó sobre una idea que tal vez algunos dominicanos lo ven factible y es el tema de privatizar el tema del sector eléctrico. Pero yo siento como economista que el privatizar este tipo de sector puede afectar el tema de buscarlo tan rápido, porque puede también hacer a nivel equitativo como afectar al dominicano a pie, porque el poder
privatizar el sector, teniendo en cuenta que nada más menos del 50% son los que realmente están telemedidos, afecta a que todo el mundo pueda buscar ese bienestar que tanto se busca. Pero usted como economista ha tenido, también teniendo en cuenta que usted tiene su propia consultoría, han habido algunas propuestas que no solamente el tema de privatizar, sino también generalizar a nivel de administración público, alguna propuesta que se pueda tener en base a este tipo de tema. ¿O? Mira, vamos con el tema del sector eléctrico. El sector eléctrico dominicano tiene problemas asociados a tarifas que no reflejan costos. Obviamente, hay en un contexto como el que hemos vivido de precios de petróleo sumamente altos después de todo de inicio de la guerra de Ucrania y demás, la energía se ha vuelto mucho más cara, sí, exactamente. Claro. Pero hay el tema de que eventualmente hay que asegurar que el sector pueda recuperar costos, porque si no es un barril sin fondo y entonces será financiado por presupuesto público. Y eso también tiene sus bemoles, tiene sus problemas y ya lo hemos vivido. Pero el otro tema es que el sector eléctrico ha sido por décadas un sector muy influenciado por decisiones políticas, sí, más que por decisiones de conveniencia técnica o la racionalidad económica que puedan tener las decisiones que se adoptan en el sector. Entonces, un problema de la gobernanza del sector tiene que resolverse. Algunas personas entienden que la privatización pudiera ser una opción. Nosotros ya ensayamos en algún momento con privatización de las empresas distribuidoras. Yo no me opongo a la privatización, pero la privatización requiere unos instrumentos de regulación muy fuertes y también estar con la suficiente sinceridad de que cualquier empresa privada que invierta, que pase a formar parte del sistema de distribución, porque en la parte de generación, ya está, exactamente, hay participación privada y pública bastante amplia. Pero cualquier empresa que vaya a distribución no va a ser para perder, o sea, necesita un retorno, porque si no, no tiene ningún atractivo. Entonces, hay que asegurar la posibilidad de ese retorno y consumidores, usuarios que no puedan, que necesiten algún tipo de subsidio, el gobierno debe contar los recursos para esos subsidios. Pero si la gobernanza del sector no cambia, por mucho que querramos resolver, va a ser muy difícil, porque son decisiones más sobre la base de lo que puede convenirle en un momento a la empleomanía partidaria o a grupos vinculados a la acción política. Entonces, el sector eléctrico también en la parte de distribución requiere de inversión significativa. Si bien en generación se ha expandido la capacidad de generación de energía, en distribución para reducir las pérdidas que han aumentado considerablemente en los últimos 4 años, se necesita una inversión permanente, sistemática para los próximos 10 años. Entonces, no podemos cerrarnos, a mi entender, a buscar nuevas formas de tratar de tener una gobernanza diferente en el sector. No es un cheque en blanco a una privatización, pero necesitamos de forma clara poder discutir cómo esta gobernanza está alejada, la gobernanza nueva que se establezca esté alejada de decisiones o de la influencia de cuestiones partidarias y políticas. El otro punto, Víctor, que señalabas con relación a la equidad. Mira, nosotros tenemos, sobre todo el caso del ITEVIS, una base relativamente amplia de bienes exentos para los consumidores. Muchos de ellos bienes agrícolas y la gran parte de los bienes de la canasta básica. Pero también hay muchos bienes que están a tasa cero, que son insumos para sectores productivos. Yo entiendo que
cuando se habla de que nuestro ITEVIS no es tan inequitativo, está precisamente asociado al hecho de que gran parte de los bienes de la canasta básica están exentos. Esa canasta básica puede revisarse, pero si queremos mantener ese elemento de exención, de equidad en el ITEVIS, pudiera mantenerse una canasta básica con cierta exención, o si queremos y entendemos que esas exenciones, al final de cuentas, lo que hacen es aumentar la posibilidad de evasión, bueno, unas tasas mucho más reducidas, pero debe haber yo particularmente entiendo que la posibilidad de mantener una canasta básica exenta del ITEVIS es importante. La magnitud de esa canasta, o si al final ponemos un impuesto, una tasa un poco menor, sustancialmente menor, simplemente con el propósito de poder cerrar posibilidades de evasión, también se tiene que hacer, se podría hacer, pero en tal caso habría que compensar y tener seguridad que el impacto que ampliación de la base del ITEVIS sobre bienes de consumo masivo popular pueda ser compensado por una mejor provisión de servicios públicos. Y eso no es retórica. Muchas veces ustedes a lo mejor han tenido que comprar un tanque de agua en su casa. Sí. Si usted tiene, muchas veces ese tanque de agua significa como mínimo entre 750 hasta 1.500, y si lo compra más grande hasta 3.000 pesos. ¿Y es porque no está llegando el agua a la casa? Porque no te llega el agua a la casa. Y mucho peor en una familia, a ver, si tú tienes la cisterna, perfecto, pero si tú eres una familia que no tiene ese tipo de cosas, tú comprometes una parte de tu presupuesto para adquirir agua. Eso está muy interesante, porque al final lo que usted está diciendo es que como quiera estamos pagando. O sea, claro, al final pagando, como quiera tú estás pagando. Pero estás pagando de una manera muy precaria y con un servicio que no tiene garantía de que te va a llegar en el momento y en las condiciones. Lo mismo en el caso del transporte. El transporte, el país ha hecho una inversión significativa en transporte. Eso ha contribuido a que se reduzca la carga del gasto en transporte sobre el presupuesto familiar. Pero piensen nada más el tema del tránsito. A muchos de nosotros llegar al trabajo nos toca 1 hora, 1 hora y media. Sí. Eso es dinero en gasto de transporte, de pasaje, pero también en horas de trabajo o en horas de incomodidad, que al final te reduce tu productividad y tus condiciones de bienestar, la calidad de vida. Entonces, ahí viene el tema de por qué la reforma, a mi entender, tiene que ser una reforma integral que le dé al ciudadano, a la ciudadana, la confianza de que está bien, podrán modificarse las bases impositivas, podrá racionalizarse los impuestos, pero ¿qué garantía le damos a esa persona de que esos impuestos serán utilizados, esos ingresos serán utilizados en resolver situaciones que afectan su día a día? Para mí ese es el gran... dilema. No, el dilema no, el gran reto del gobierno en lo que presente. Aquí voy a la última pregunta, porque ya producción me está recordando que la teníamos prestada por un tiempo de media hora y ya le hemos sacado un poco más. Pero para cerrar en este tema, querida profesora, quisiéramos saber, usted habló de que es una reforma integral. Bien, entendemos que todo viene siendo importante y hay varios factores que se tienen que ver para lograr a este pacto. Pero si usted pudiera decir 1 o 2 cosas que son, digamos, 100% necesarias, que usted entiende que es 100% necesario que se busque dentro de esta reforma fiscal, porque en la parte de negociación uno tiene que ceder y ¿verdad? De todo. Entonces, ¿qué usted entiende que es 100% necesario dentro de esta reforma? Abordar el tema del sector eléctrico. O sea, nosotros no podemos seguir con un sector eléctrico que consuma entre 1 y 1.5% del PIB, con unos niveles de ineficiencia como está. Ese es el sector eléctrico, tiene que tener previsibilidad de cómo se va a resolver. El pacto eléctrico implicaba unos mecanismos de compensación a través de focalización de subsidios
a las personas con menor nivel de ingreso. Eso hay que asegurar que efectivamente se pueda hacer. Y hay que asegurar niveles de inversión para el sector distribución que permita reducir pérdidas y una gobernanza dirigida a sacar la política de las decisiones del sector eléctrico. Ese es un punto fundamental. A mi entender, el segundo punto es la simplificación, racionalización de todo este sistema de gasto tributario. Hay una discusión de si al final estoy matando o no la gallina de los huevos de oro. Para mí, administrar 43 leyes de incentivos más 12 leyes adicionales que establecen gasto tributario, eso no puede ser eficiente. Aun cuando le pueda seguir apoyando determinadas las actividades que quiero impulsar, es necesario repensar la forma en que se está haciendo el apoyo a los sectores productivos aquí. Es un punto porque hay muchos intereses encontrados, pero para mí es fundamental. El tercer punto, que nada más me pediste pero hay un tercer punto y es que la estructura del Estado Dominicano puede ser racionalizada, puede no gastar menos, pero necesita gastarse mejor. No es cierto que para yo llegar a dar protección social tenga que tener 4, 3 o 5 programas, muchos de ellos haciendo lo mismo. Muchas veces para dar educación técnica tengo una cantidad de instituciones haciendo lo mismo, solo para ponerte un ejemplo. Sucede en múltiples ámbitos de la vida nacional, del accionar del Estado, donde hay duplicidad de instituciones. Entonces, eso necesita una racionalización de esa macroestructura del Estado dominicano. Magdalena Lizardo, de verdad que para nosotros ha sido un placer tenerla aquí con nosotros. De verdad agradecerle mucho por acompañarnos y traernos, como siempre, su amplio conocimiento y cátedra en este tipo de temas. De verdad que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y un honor compartirlo. Con eso dicho, vamos a ir a una pausa y luego continuamos en este su programa iMoney Super 7. Seguimos con iMoney Super 7. Gracias por seguir aquí con nosotros en este su programa iMoney Super 7. Hoy tuvimos el placer de compartir con Magdalena Lizardo. De verdad que para nosotros es muy importante este tipo de figuras que nos aportan, nos permiten ver mejor y entender mejor desde un punto de vista bien elevado y técnico también las situaciones de la economía y traerlo a ustedes un poco más al público a pie. Es parte del trabajo que nosotros hacemos en este programa. Víctor, de todo lo que hablamos, de todo lo que vimos, me gustaría saber qué justamente fue lo que más, o comentarle un poco, de qué nos llamó más la atención en este sentido. Y personalmente, yo pensaba que éramos nosotros solamente que teníamos el sector eléctrico encima. Sí, yo justamente te iba a comentar lo mismo, que por lo menos una figura tan pública como lo es Magdalena, de nivel. Tal vez tú y yo tengamos el miedo porque tú y yo somos unos simples seres humanos que tal vez no puedan cortar la luz ahí mismo, pero si lo hacen a Magdalena, eso hay que tener un respeto con Magdalena. No, te lo digo tú y yo. En ese sentido, el mismo punto de Magdalena, y creo que es un punto que nosotros hemos traído también a este programa, del valor de los servicios. ¿Qué quiero decir que el valor de los servicios? Los servicios no es solamente ver a nivel económico que las cosas que tú tienes que pagar, sino que tienen un valor agregado. Cuando tú no tienes que pagar por la luz, por demás, o sea, el que tiene inversor en la casa es porque está pagando 2 veces la luz. El que tiene una planta eléctrica en la casa es porque está pagando 2 veces la luz. El que tiene, justamente el ejemplo que puso Magdalena, un tanque de agua en la casa, es porque está pagando 2 veces el agua. Porque no solamente está pagando el agua que tiene, sino que también tiene que pagar el sistema para reservarlo y también llenarlo de agua. O sea que todo este tipo de factores obviamente impactan al bienestar y la calidad de vida de las personas, sin contar los otros factores como pueden ser la salud y todo esto. Por ejemplo, en los tapones, que también eso fue un punto que se ha tratado muchísimas veces en este programa, que es el hecho de que cuando yo me voy de mi casa, salgo y duro 1 hora y media para llegar a mi trabajo, es 1 hora y media que no soy productivo,
porque el que maneja en este país tiene que estar atento a la calle, y el que no, muchas veces por eso es que pasan accidentes en la calle. Y en segundo lugar, también tenemos que ver es el factor de el costo de la salud, porque al final cuando tú te estresas, cuando tú estás con todas estas situaciones, obviamente te genera un decremento de tu salud. O sea, no es lo mejor del mundo tú pasarte la vida estresado y peleando con el de al lado, ¿verdad? Que muchas veces aquí hay gente muy elocuente y educada en el momento de manejar. Uno nunca conoce a la persona que tú tienes. Sí. Y desde ese punto de vista, para nosotros tiene que ser extremadamente importante darle seguimiento y plantearlo. Y me sorprendió también, entre lo que se mencionaba, que para mí uno de los puntos también que se tienen que debatir es cómo, bueno, ya lo mencionó, que era la eficiencia de los procesos, ¿verdad? Porque una cosa importantísima es que muchas veces nos estamos concentrando en esta discusión de lo que es la reforma fiscal solamente en la parte de la recaudación o aumentar la recaudación. Pero no necesariamente se tiene que aumentar la recaudación solamente aumentando impuestos, sino también haciendo más eficiente el proceso. Si a todo el mundo se le hace un mismo impuesto, aquí se habló en este programa, hablamos de un 16% en su momento, con nuestros queridos invitados. Cuando eso se viera, quiere decir que muchos de esos regímenes especiales se eliminarían. Por lo tanto, se va a hacer más fácil para el sector público o el sector de la recaudación tributaria, mucho más fácil recaudar dinero. ¿En qué sentido? En que yo no voy a tener que estar revisando que esto es este producto, furgones o negocios que tienen un sinnúmero de productos, tener que elegir cuál es el impuesto específico que le funciona y buscar una ponderación de todo esto, sino que esto es tanto. E incluso hacer lo que pasa en Estados Unidos. Todo el mundo paga impuestos y después al final del año se lo devolvemos. Porque es otro detalle aquí. Lo distribuimos mejor. Exacto. Saber qué es lo que, cómo se va, como bien dije, a distribuir o saber ver cuáles son aquellos puntos después que realmente deberían tener. Y simplificarlo. Y simplificarlo también. Simplificarlo sobre todo. Y no, o sea, de como uno lo piensa de una vez, como, bueno, porque uno lo ve simplificado de parte del consumidor. Pero todo el sistema que hay detrás no es algo tan fácil tampoco para llegar. No, por eso que te digo, simplificado de parte del consumidor y de cara también a las leyes, porque al final ese tipo de cosas lo que hace es encarecer el proceso y encarecer el sistema tributario. Cuando digo encarecer, no es que haya más impuestos, sino que es más costoso tú caerle atrás a un impuesto. Como esto también lo hemos escuchado del profesor Magín Díaz, en el cual él mismo dice, a veces sale muy difícil, que él fue exdirector de la DGI, y también el señor Guarocuya Félix, que también fueron parte del programa en su momento. Ellos, bueno, vinieron de invitados, pero ellos decían también que es que es costoso. Imagínate tú a caerle atrás a una persona para cobrarle 2,000 pesos y que eso te cuesta 5,000 pesos. ¿Para qué? No hay necesidad, no, o sea, no hay una razón de hacerlo, es mucho más complicado porque te genera un costo específico importante en ese sentido. Y también teniendo en cuenta que la gran mayoría de las personas en nuestro país son precarias a nivel de ingreso, entonces aún es más, ¿cómo decirlo?, más precario el hecho o más... ¿Problemático? No problemático, sino... Te lo vuelve más pobre. No más pobre, que es más difícil. Bueno, al pobre que tú le cobres más impuestos lo vuelve más pobre. Lo vuelve más pobre, pero yo digo que a nivel de eficiencia es más problemático por el hecho de que tú no tienes, o sea, ni siquiera la misma persona que intenta o que piensa que sabe lo que, o que piensa que sabe que está, o que está pagando, piensa que lo que está haciendo es correcto, o piensa que está en un punto... Ya, yo entendí. Ya, lo que tú quieres decir es que al final, si yo estoy pagando los impuestos y estoy comprando en un negocio, yo entiendo que estoy pagando impuestos. Exacto. Pero no necesariamente. No necesariamente, como bien dices. Mira, con esto dicho, vamos a ir a una pausa, ya que tenemos que también nosotros cumplir con nuestras obligaciones. Vamos a una pausa y luego continuamos en su programa iMoney Super 7. Seguimos con iMoney Super 7. Gracias por seguir aquí con nosotros en su programa iMoney Super 7. Víctor, ya estamos finalizando en estos, valga la redundancia, últimos 5 minutos del programa. A mí me gustaría que tratáramos
un tema tal vez un poco más simple para el ciudadano a pie, y es qué esperar o qué pudiera pasar en este, digamos, momento de negociación. El pacto fiscal para el dominicano a pie va a ser algo importante. La reforma fiscal como tal va a ser algo importante. No solamente porque va a ser una reforma de la parte tributaria, sino también de la parte de las leyes que nos rigen o cómo se gasta el dinero. ¿Por qué digo de cómo se gasta el dinero? La parte o lo que vuelve una reforma tributaria o una reforma fiscal, mejor dicho, es que tiene tanto la parte tributaria como la parte del gasto público. Y también incluso ciertos reglamentos sobre la parte del endeudamiento. ¿Y por qué esto nos tiene que llamar la atención a todos los dominicanos? Porque uno dirá, ahora mismo son las empresas que están saliendo a hablar. Sí, las empresas están saliendo a hablar y a decir que no le quieren que le suban impuestos. Y está bien, ellos tienen todo el derecho de eso. Pero no es solamente la parte de los impuestos lo importante, sino también que nosotros tenemos que tener una visión sobre el gasto público. A usted, que nos escucha, que dice, bueno, la reforma fiscal no me va a afectar porque eso es para los ricos, las empresas grandes. No, miren, la reforma fiscal va a llevar también implicaciones en los subsidios a las personas. O sea, si usted es beneficiario de alguno de los planes del gobierno que tienen que ver, ¿verdad?, con alimentación, luz, estos tan famosos bonos que dan el gobierno, ¿verdad?, e informaciones, o dinero, transferencia directa, que aunque muchos economistas estamos de acuerdo en que este tipo de procesos todavía se tiene que llevar de una manera más eficiente y más concreta. En otras palabras, que el dinero le llegue a la gente que lo merece o que lo necesita. Si usted es parte de eso, puede ser que en la tómbola también se vea afectado como persona a pie. Otro punto puede ser en la tómbola que se vea afectado es si estas reformas que se están buscando de verdad quitan una gran cantidad de impuestos o ponen una gran cantidad de impuestos, van a afectar el sistema de consumo de la República Dominicana ahora. ¿Por qué? No necesariamente para algo malo, sino para volverlo tal vez o más eficiente y en parte lo pudiera volver tanto más barato como también más caro dependiendo de cuáles sean los procesos que se lleven. El mismo tema recae cuando comenté ahorita sobre privatizar el tema del sector eléctrico. ¿Por qué? Porque justo cuando tú privatizas dicho sector, entiende que esto va a funcionar como una empresa más, igual que todas. Es una empresa. Exacto. Privatizar y una empresa. Y ellos van siempre ahí, su principal objetivo va a ser buscar sus beneficios. Entiéndanse que en esa búsqueda de beneficios, si la empresa ve que usted es un costo mayor de lo que entendería, a usted le van a... Cortar el agua y la luz. En buen dominicano. En buen dominicano. Pero que, o sea... Literal. ¿Qué es lo que te digo? O sea, no siempre, tal vez el dominicano, que todos, la gran mayoría, bueno, digo la gran mayoría, siempre está a favor de este tipo de temas, porque ven como que una solución fácil. Pero que siempre... ¿De la privatización? Exacto. O sea, el dominicano a pie, no tal vez la persona que esté detrás haciendo su pequeño análisis de todo lo que recae atrás, como bien decía Magdalena, la cantidad de regulación que hay detrás al tú privatizar este servicio te puede dificultar un poco, pero el dominicano a pie piensa que, sí, vamos a privatizar y todo se va a resolver, que no tan fácil como... Y aquí viene también el otro detalle, para que lo vaya entendiendo, lo entendamos. La privatización implica que todas esas pérdidas que el gobierno presenta, ¿verdad?, en las EDES, la idea de una empresa es desaparecerla. Exacto. O sea que lo que quiero decir es que en eficientizar ese proceso, tal vez sí se mejora la distribución, pero también hay que entender algo. Las mejoras no vienen gratis. Algún costo para el ciudadano a pie también va a tener de ese incremento de la factura, o que efectivamente pague la factura, que yo lo digo, personalmente yo creo que el que no paga luz o está conectado de manera ilegal, no tiene que ponerse a pagar su luz y estar tranquilo con eso. Porque eso es parte del proceso y es parte de que se pueda mejorar el sistema eléctrico y estar en una mejor República Dominicana para todos. Con esto dicho, hemos llegado, Víctor, al final del programa. Agradecerle a todos ustedes por su sintonía.
De verdad que para nosotros es siempre un placer compartir con ustedes. Recordarles que nos pueden seguir en las redes sociales como @iMoneyRadio y desearles un buen día. Estuvieron con ustedes el economista Víctor Núñez y un servidor, Joan Monegro. Sigan en sintonía en su programa, en esta su emisora, la Super 7. Hasta aquí la revista radial de economía y finanzas más actualizada. iMoney Super 7.